En este video encontrará un repaso de los puntos principales de la información del 14 al 20 de agosto 2023. Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. ¿Qué vamos a ver en el programa de esta semana? Bueno, para empezar, la lectura corresponde a los capítulos 8 y 9 de Nehemías. En la primera sección, Tesoros de la Biblia, escucharemos un discurso titulado La felicidad que viene de Jehová es la fortaleza de ustedes. Veremos cómo nosotros podemos, aplicar estas palabras en nuestra vida personal. En la sección de Perlas Escondidas estaremos considerando una pregunta interesante. Si los israelitas podían comprender lo que escuchaban, ¿por qué tenían que explicarles la ley los levitas? Luego, en la tercera parte, Nuestra vida cristiana, estaremos viendo un video que nos ayuda a ver desde diferentes perspectivas lo que siente el esposo, la esposa y los hijos, y por supuesto, ambos como padres, cuando surgen situaciones tirantes en la familia. Algunos consejos prácticos y finalmente, en el estudio bíblico de la congregación, la lección 54, que se titula o tiene que ver con quién es el esclavo fiel y discreto. Vamos entonces a comenzar y nuevamente gracias por acompañarnos. Empezamos con el primer discurso de los tesoros de la Biblia, el cual lleva por tema la felicidad que viene de Jehová es la fortaleza de ustedes. ¿Qué problema tiene usted en este momento? Yo no tengo ni idea el problema que usted tiene en este momento. Puede ser algo que le esté agobiando, quizás una enfermedad física, quizás algo de estrés, una tentación, algún error del pasado, ansiedad en algunos casos. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que con la ayuda de Jehová podemos salir adelante. ¿Cuán apropiado es este discurso? La felicidad que viene de Jehová, o como decía la versión anterior, el gozo de Jehová, es la fortaleza de nosotros, de ustedes. Esta fortaleza eran lugares fortificados en los cuales las personas podían acercarse y obtener un refugio. Y vamos a ver cómo es que el pueblo, por qué se le dijo estas palabras al pueblo de Israel en el pasado, cuál era el contexto y qué lecciones tiene esto para nosotros. Aquí en Nehemías, capítulo 8, versículos 1 y 2, dice, pues bien, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, que está enfrente de la puerta del agua. Le dijeron al copista Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Jehová le había dado a todo Israel. Así que el primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación de hombres, mujeres y todos los que podían comprender lo que escuchaban. Entonces ahí vemos a Esdras con el rollo de la ley en la mano. Ya habían terminado la reconstrucción de las murallas, se había completado ese trabajo tan importante en solo 52 días, y ahora podían concentrarse en lo espiritual. Ahí habían niños, como se mira en la imagen, familias enteras, prestando atención a la lectura de la Biblia. Esto nos hace pensar en nuestras reuniones cristianas en las que hay padres, hay madres, hay niños, haciendo un esfuerzo por prestar atención, aunque sinceramente a veces nos puede costar prestar atención en las reuniones cristianas. En este contexto, los israelitas estaban muy interesados, ya que llevaban mucho tiempo lejos de Israel, en el cautiverio, exiliados en Babilonia.
y ahora tenían la oportunidad de escuchar de verdaderos expertos, de verdaderos maestros, la palabra de Jehová, la Torá, la ley. Y comenzaron a escuchar, pero esto tuvo un efecto en ellos, ya que comprendieron lo que estaban escuchando y lloraron, porque se dieron cuenta de su pecado. Vemos ahí cómo la palabra de Jehová es viva y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta dividir coyunturas y su tuétano entre alma y espíritu, y puede corregir. Y aquí está, la palabra puede convencer, sí, de las faltas, del pecado. Entonces, no es que Esdras se pusiera a señalarlos y a acusarlos, tú cometiste esto, tú hiciste aquello, usted hizo lo otro. No, él leyó la palabra, clarísimo, y ellos entendieron. Su conciencia reaccionó. Ahora bien, no solamente dijeron, cometí un pecado, lo siento. Ellos se sentían muy acongojados, muy contristados. Vemos aquí en el capítulo 8, versículo 9, Nehemías, el sacerdote y el copista Esdras y los levitas que le enseñaban a la gente le dijeron a todo el pueblo: hoy es un día santo para Jehová su Dios, no lloren ni se lamenten. Y es que todo el pueblo estaba llorando mientras oía las palabras de la ley. Sí, ellos estaban llorando por su pecado. Ahí vemos ahora en el 11:12. Los levitas estuvieron tranquilizando a toda la gente diciendo: no lloren porque hoy es un día santo, no estén tristes. De modo que todo el pueblo se fue a comer, beber, mandar comida a otros y a disfrutar de ese día con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Vemos aquí la actitud misericordiosa de Nehemías, Esdras y los levitas, que calmaron a las personas. En vez de restregarles en la cara su pecado, vieron que ellos estaban arrepentidos, que lamentaban lo que habían hecho, y les dijeron: alto, no lloren, es un día de fiesta, un día santo, disfrútenlo y después atenderemos esto. Hermanos, no estamos hablando de que nosotros también tenemos que pecar y de ahí reírnos y pasarla bien y hacer de caso que no pasó nada. No es ese el mensaje que transmite esta lectura. Como mencioné al principio, nosotros también pasamos por problemas y a veces podríamos estar en una reunión de congregación, como se ve en la imagen, y es tan fácil perder la alegría, es tan fácil desviar nuestra atención debido a problemas personales que nos están robando el gozo, la alegría. Puede ser un problema de salud, puede ser el estrés, la ansiedad, una diferencia personal con alguien de la congregación. Cualquier cosa puede hacer que nos robe el gozo, la alegría. Y ahí está el mensaje para nosotros. No esté triste, porque la felicidad que viene de Jehová es su fortaleza. Entonces, eso es para nosotros también aplicable. El gozo no es una imaginación, no es pensar en positivo y imaginar fantasías y realidades ficticias. Eso no es gozo. El gozo es un sentimiento de alegría, de gran alegría y placer. Jehová es el Dios feliz. Jesús se deleita en hacer la voluntad del Padre. Y en cuanto a nosotros, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Repito, no es que somos como un payaso que está sonriendo aunque por dentro está hecho pedazos. Eso no es gozo, eso es actuación. Y vemos que muchas veces hay buenos actores por allí, pero Jehová no quiere actores, Jehová quiere siervos gozosos. Gracias al gozo procedente de Dios, sentimos una gran satisfacción al hacer la voluntad divina, incluso cuando afrontamos pruebas, dificultades, penas y hasta persecución. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos donde debemos estar. No estamos pensando,
No estamos viendo lo que dejamos atrás. No estamos pensando, bueno, podría haber sido un famoso jugador, un famoso deportista, un famoso actor, un famoso cantante en este sistema, pero mírenme, aquí estoy predicando, aguantando estas pruebas. No pensamos así, sabemos que estamos aquí. Es como un boxeador que entra al ring, sabe que va a recibir golpes, sabemos que vamos a pasar por pruebas y es necesario, pero estamos con el gozo de Jehová. Esa satisfacción interna que estamos en el lugar donde debemos estar, haciendo lo correcto, la voluntad de Jehová, aun cuando pasemos por situaciones. Nuestra gozosa relación con Dios tiene como base el conocimiento bíblico y algo muy importante, la fe en Él, es decir, la fe en Jehová, la fe en su Hijo Jesucristo y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esto es muy importante. La Biblia dice que Jesucristo es justo y Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Así que pensar en estas palabras, en estas promesas, en el gozo de Jehová, también puede animarnos. Recordar que no estamos solos, que alrededor del mundo hay hermanos fieles, hermanos que no conocemos, pero son hermanos fieles como usted, que están también pasando por situaciones, pasando por pruebas, y nosotros no los conocemos, pero Jehová sí los conoce. Así que eso nos motiva a estar gozosos. Así que podemos preguntarnos, ¿qué razones tiene usted, tengo yo, para ser felices a pesar de los problemas, como la edad avanzada? Tal vez estamos solos en la verdad, tal vez nuestra familia consanguínea, carnal, no está con nosotros o no somos del agrado de ellos, o hay incluso una distancia, aunque están en la organización hay cierto distanciamiento. Bueno, Jehová nos ama y Jehová no nos deja. ¿Y dónde está Jehová? Está con nosotros. Y eso es importante que nos lo repitamos cuando esa vocecita nos susurre al oído. ¿Y dónde está Dios? Está con nosotros, diciéndonos que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Hermanos, este fue entonces el discurso de los tesoros de la Biblia para esta semana. Sin duda nos anima y nos fortalece esta información. Vamos entonces a pasar ahora a lo que son las perlas escondidas. Tendremos la oportunidad de ampliar nuestros comentarios escuchando otros comentarios. Comenzamos. La primera perla está extraída de Nehemías 8, 2 y 8 y dice así: siguieron leyendo en voz alta el libro de la ley del Dios verdadero y explicando con claridad lo que quería decir. Así ayudaron al pueblo a entender lo que se estaba leyendo. Pregunta: si los israelitas podían comprender lo que escuchaban, ¿por qué los levitas tenían que explicarles la ley? Respuesta: recordamos que los israelitas habían regresado del exilio de Babilonia. Habían olvidado algunas cosas importantes, y una de esas cosas importantes era el idioma hebreo. En vez de eso, el arameo. Y por supuesto, nunca dejamos de aprender. Es decir, por más que hayamos escuchado o que demos por sentado un asunto, siempre habrá algo que aprender. Esta exposición o interpretación de la ley delante de ellos quizá haya supuesto parafrasear el texto hebreo en arameo, posiblemente debido a que los hebreos habían adoptado el idioma arameo durante su estadía en Babilonia. No obstante, también debió influir un comentario del texto de modo que los judíos, aun en el caso de los que entendieran el hebreo, comprendieran mejor el significado profundo de lo que se estaba leyendo. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta y antes de continuar quiero invitarlos a dejar su like y suscribirse a este video.
Muchas gracias. ¿Otras perlas hemos encontrado? Bueno, tenemos 15 comentarios y al final estaremos enviando algunos saludos. Entonces, número 1. Nehemías 8:2 nos enseña lo importante que es comprender la información en nuestro idioma. Nuestro idioma es el del corazón. Con ese propósito, la organización se ha encargado de traducir las publicaciones, los videos mensuales, el sitio JW a la mayor cantidad de idiomas posibles. Número 2. Nehemías 8:3 nos enseña sobre poner atención en las reuniones. Esto puede ser un desafío, quizás el cansancio, algún problema personal, las distracciones, pero si hacemos un esfuerzo por concentrarnos, y algo práctico podría ser tomar notas de los puntos que nos llaman la atención, el título del discurso, etc., eso puede ayudarnos. Número 3. Nehemías 8:5 nos enseña la importancia de usar la Biblia en la predicación a la vista de las personas. Es decir, mostrarles los textos que les estamos leyendo. Hay quienes les piden de favor que lo lean ellos mismos. Y esto es un poderoso efecto visual que las personas vean con sus propios ojos que está en la Biblia lo que les estamos predicando. Y por supuesto, cuando damos cursos bíblicos, lo recomendable es que el estudiante lea los textos bíblicos. Esto es una técnica poderosa de enseñanza. Entonces, eso vimos que es un punto práctico. Si Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, a la vista de todos. Es decir, ellos podían ver, algo así como la plataforma, ellos podían ver que lo que les estaba diciendo estaba a la vista, estaba en la ley, no eran ocurrencias personales ni ideas de él, sino que estaba basado en la ley de Dios. Número 4. Nehemías 8:8 nos enseña sobre la importancia de mejorar en nuestra forma de presentar el mensaje del reino, es decir, el arte de la enseñanza. Es un proceso continuo. Vemos aquí que no se limitaban solo a leer, sino a explicar lo que se leía. La organización nos ha enseñado cada semana sobre imitar este método en la predicación, cuando leemos textos, cuando damos alguna asignación. No solo leemos textos por leerlos, sino los explicamos, los ilustramos y los aplicamos. Número 5. Nehemías 8:10 menciona la felicidad o el gozo de Jehová. Esto proviene de reconocer y satisfacer nuestra necesidad espiritual, así como de seguir la dirección teocrática. Es de suma importancia que estudiemos la Biblia con ahínco, que asistamos regularmente a las reuniones cristianas y que participemos con entusiasmo en la obra de predicar y hacer discípulos. Número 6. Nehemías 8:8. Otro punto interesante para mejorar como maestros de la palabra de Dios es cuando articulamos bien las palabras, las leemos correctamente y les damos el debido énfasis. Mire, a veces escuchamos personas famosas en algún video, en internet, políticos, como ya mencioné, personas famosas, leyendo, y la verdad da mucha pena ajena ver cómo leen. No saben leer. Y si nosotros no leemos bien, no articulamos bien y no abrimos la boca lo suficiente al momento de leer, no se va a entender lo que estamos predicando, no se va a entender el texto, el mensaje. Entonces, algo tan sencillo como la buena lectura, la articulación clara, sí, el énfasis debido. No queremos exagerar ni irnos a los extremos, pero tampoco ser vejados en estos puntos. Va a ayudarnos a mejorar notoriamente, significativamente, nuestra enseñanza. Número 7. Nehemías 8:14. Aquí menciona la fiesta de las cabañas. La Biblia dice que la ley
y esto incluye también las fiestas que Dios estableció en su pueblo. Esta no fue una ocurrencia personal de los israelitas, fue algo que Dios le estableció al pueblo de Israel. Celebrar la fiesta de las cabañas son una sombra profética de las cosas por venir. En hebreo es Sukkot, fiesta de Sukkot. Y esto es interesante, era una cabaña para cada familia. Estas cabañas se levantaban en los patios de las casas, en los techos de las casas, porque algunas casas tenían como una terraza, en los atrios del templo, en las plazas públicas, en los caminos, donde hubiera personas israelitas, sí, y ellos tenían que literalmente permanecer un tiempo, sí, ahí menciona 7 días, sí, tenían que hacerlas del fruto de los árboles, frondas de palmeras, ramas mayores, sí, todo el pueblo, ricos, pobres por igual, iban a morar esa temporada en cabañas hasta que comieran, sí, durante 7 días en ellas. Y el que todos estuvieran, tanto ricos, pobres, en esas cabañas, muestra que todos eran iguales en aquella fiesta. Número 8. Nehemías 9:1. Ahí menciona que se vistieron de saco. Esto, pues, era una prenda oscura hecha de tejidos de cabra, pelo de cabra, y era una señal de tristeza. De manera similar, el poner tierra o ceniza sobre la cabeza, también un gran lamento y humillación. Los judíos lo hicieron para demostrar el reconocimiento doloroso y humilde de sus pecados. Después de esto dice que hicieron un contrato de confesión y una promesa solemne. Número 9. Nehemías 9:1. Nuevamente nos enseña que así como los israelitas, nosotros también debemos reconocer nuestros pecados delante de Jehová y ponernos a cuentas con Él. Con humildad debemos reconocer y confesar nuestros pecados para poder conservar nuestra relación y aprobación de Dios. Número 10. Nehemías 9:5. La adoración verdadera tiene varios objetivos, pero uno de ellos, y es muy importante, la alabanza al santo nombre del Dios verdadero. Mire, los ángeles en el cielo dan alabanza al Dios verdadero, bendicen su santo nombre, lo tratan como algo sagrado, lo más sagrado. El texto dice que su bendito nombre está por encima de cualquier bendición y alabanza. Y en cambio vemos en la cristiandad que ellos dicen sus alabanzas a Dios, mezclan ritmos musicales del mundo, ¿sí? Incluso incluyen nombres de personas. A nosotros no se nos ocurriría jamás, eso transgrede completamente los principios bíblicos, alabar a un ser humano en medio de una alabanza cristiana al Altísimo. Entonces es un punto interesante que el pueblo de Israel lo entendió y nosotros también estamos esforzándonos por hacerlo lo mejor que podamos. Número 11. Nehemías 9:6 nos muestra que Jehová es el creador, el hacedor de los cielos y la tierra. Esto se conecta con lo que dice Apocalipsis 14:6 y 7, donde habla de adorar y temer al que hizo los cielos y la tierra. Esto fue una sugerencia que se dio hace algún tiempo de dar mensaje en el territorio a personas religiosas en cuanto a si ellos escucharían a un ángel que llegara a su puerta. Quizás algunos de ustedes recuerdan esa recomendación. Alguien que es muy religioso, ¿qué le podríamos decir? Bueno, hay un ángel. Si un ángel viniera a su puerta, usted lo escucharía. Y si la persona dice sí, bueno, escuché el mensaje de este ángel, Apocalipsis 14:6 y 7. Temer y adorar al que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién es el que lo hizo? Nehemías 9:6. Jehová es su nombre, el creador, el hacedor de los cielos y la tierra. Una interesante sugerencia que sin duda la disfrutamos al aplicarla en nuestros territorios. Número 12. Nehemías 9:8 nos enseña la suma importancia y cuidado que debemos tener con nuestro corazón figurado. Mire, dice que Dios vio el corazón de Abraham
y vio que era fiel. ¿Qué vio Dios? El corazón de Abraham. Hoy en día dice la Biblia que Dios examina los corazones, examina al justo, así también a los malos. Pero ¿cuántos justos, cuántos buenos hay en el mundo? ¿Cuántos malos hay? Bueno, hay millones de personas por todo el mundo. Y para nosotros le podemos ir sumando los que nacen y quitando los que se van muriendo. Pero el punto es, esto nos hace pensar, porque quiere decir que en este momento Dios está viendo mi corazón, su corazón. ¿Qué encuentra Dios en nuestro corazón? ¿Qué encuentra en el corazón de las personas? Bueno, maldad, rencor, lujuria, inmoralidad, adulterio y un montón de cosas más. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón como siervos de Jehová? La respuesta solo nosotros la tenemos. Número 13. Nehemías 9:18. Hubo quienes crearon su propio Dios, su propio becerro de oro. Y el punto es que decidieron adorar a Dios a su manera, en vez de la manera de Dios. Hoy en día hay personas así. Ellos quieren poner las reglas y decidir por ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Y si al caso usan la Biblia, únicamente usan los textos que les convienen. Eso es tener una doble moral, una fe hipócrita. Sin duda, al final, dice la Biblia, Dios va a dar a cada quien conforme a sus obras. 14. Nehemías 9:20 nos recuerda la importancia de suplicar a Jehová por su Espíritu Santo, ya que esto nos va a permitir tener entendimiento, discernimiento y, por supuesto, obedecer. Finalmente, el 15. Nehemías 9:29 nos enseña sobre evitar ser arrogantes y negarnos a escuchar los mandamientos de Dios. De hecho, después del Armagedón, al final de los 1000 años, habrá tantísimas personas como la arena del mar que no se van a salvar. ¿Por qué? Por esta misma actitud, por ser arrogantes, por negarse a escuchar los mandamientos de Dios. Sin duda, no queremos estar jamás en ese grupo de personas. Bueno, hermanos, si llegaron hasta esta parte del video, quiero invitarlos a suscribirse al canal, a dejar su like. Quiero invitarlos. Hemos escuchado y aprendido algunas perlas valiosas de esta semana. A continuación, vamos a pasar a la tercera parte de nuestra vida cristiana con el tema: usted puede hacer que su familia sea más feliz. Este es un análisis con el auditorio, incluye un video. Vamos entonces a comenzar. Podemos decir a modo de introducción que Jehová quiere que las familias sean felices. Ese era el anhelo, ese era el plan desde el principio. Pero vemos que en la vida real es otra cosa. A veces hay estrés, hay errores, hay imperfecciones y otras cosas más que puede hacer que la familia se vea afectada. Entonces, ¿qué puede hacer cada miembro de la familia para que todos sean más felices? El buen esposo debe honrar a su esposa. Él sabe que esto es una orden de Jehová. Él está diciendo claramente que si en 1 de Pedro 3:7 o trata bien a su esposa o Dios simplemente no lo va a escuchar cuando le ore. No importa qué privilegio tenga, a dónde suba, Él no va a escuchar sus oraciones si trata mal a su esposa. En el caso de la esposa, ella apoya a su esposo, se sujeta y coopera con él. Hay una comunicación amable y respetuosa también. Los padres pasan tiempo con sus hijos, les expresan lo mucho que los quieren, les dan consejo, corrección y, por supuesto, les proveen económicamente. Y los hijos se espera que honren a sus padres, que los obedezcan, que no les contesten de mala manera, que no les griten o que los ignoren. Aceptan la disciplina y demuestran respeto. Vamos a comentar un video. En este video vemos que un hermano está preparando la papelería de la congregación. En eso llega su esposa, encuentra un desastre en la cocina y él puede darse cuenta que ella está molesta, pero él no logra detectar qué es lo que a ella le molesta. Entonces ella le dice
su malestar, que tiene que ver con el tema que sus hijas no realizaron su obligación, su tarea asignada de realizar la limpieza de la cocina. Entonces el esposo entiende el problema, empieza a pensar en las cualidades de su esposa. Ella es muy trabajadora, muy industriosa, y él se acerca y le dice: ¿sabes qué? Tienes razón, voy a hablar con ellas. Ella le agradece porque se sintió escuchada y entendida. Ahora, llama la atención cómo la misma escena, pero vista desde perspectivas diferentes. La esposa llega, reconoce que está molesta, sí, y lo que también le molesta es ver que ella le dice a su esposo que le molesta y él se queda callado, él se queda en mudo. Sin embargo, ella también hace lo mismo, empieza a recordar, a darse cuenta del buen esposo que tiene, las cualidades que él tiene: es calmado, escucha a otros, es considerado, ayuda a otros, es un buen anciano, los demás se sienten bien con él, ayuda a la familia, pone un buen ejemplo y sobre todo es un buen esposo. Entonces, esto ayudó a ambos. Entonces, esto les permite dar el siguiente paso, que es hablar con sus hijas, quienes al llegar a casa se les olvidó, como ya era una costumbre, y él les dice: tienen que limpiar, y esto es una orden. Tienen que ir a predicar. Ellas dicen que tienen que ir a predicar y que por eso no pueden limpiar, pero él les dice que sí o sí tienen que cumplir su tarea. Bueno, entonces ellas también empiezan a recordar, ellos empiezan a recordar las buenas hijas que tienen, son muy activas en la congregación, en las actividades espirituales, y esa misma noche, ya en un ambiente de cena más relajados, ellos aprovechan para decirle a sus hijas lo mucho que las quieren, que valoran el trabajo que ellas hacen, que son un regalo de Jehová para ellas, y ellas también, repasando la misma escena, reconocen que estaban molestas porque ellas tenían un plan, pero nuevamente empiezan a pensar en las cualidades de sus padres. Y esto les hace más fácil obedecer y seguir el consejo. Así también me llama la atención un detalle pequeño pero muy revelador. Ellas deciden recoger los trastes de la mesa. Esto nos deja algunas preguntas, como por ejemplo: ¿qué hizo cada miembro de la familia para que todos fueran más felices? Empecemos con el esposo. Él estaba haciendo algo muy importante: los registros para la visita del superintendente. Ya puede imaginarse el estrés que él estaba manejando en ese momento y que podría decirle a su esposa que dejara el berrinche para otro momento, que no lo molestara. Pero en vez de eso, él pausó, él dejó de hacer el trabajo del superintendente y dio atención inmediata a los sentimientos de su esposa, a lo mal que ella se sentía al ver que no todos estaban cumpliendo sus obligaciones. Repito, él pudo haber continuado con los registros, que eran importantes también, pero en vez de eso le dio atención a su esposa. Dijo que ella tenía razón y que hablaría con sus hijas al respecto. Otro punto: el hermano pensó en las buenas cualidades de su esposa y lo trabajadora que ella es, y se dio cuenta que hacía falta algo más que solo decir te quiero. ¿Qué hizo cada miembro de la familia? En este caso, la esposa. Ella estaba molesta, y con toda la razón. Incluso le molestó que su esposo se quedara callado, y nuevamente ella hizo una pausa, pensó en las cualidades de su esposo, lo paciente que es y que siempre mantiene la calma y las cualidades, es considerado y se preocupa por los demás y sabe escuchar. Esto le ayudó a calmar en ese momento la tensión. Luego ellos, como padres, hicieron un siguiente paso, conscientes que sus dos hijas eran muy activas en las actividades de la congregación, pero les faltaba cumplir sus tareas en casa,
y que podrían seguir dejándolo pasar, pero en vez de eso, les dieron consejo. Ambos padres no solo dieron consejo, sino les dieron las gracias a sus hijas por ser buenas hijas, por obedecerles, y les dijeron que las querían mucho y que eran un regalo valioso de Jehová. ¿Y qué hay de las hijas? Ellas también fueron obedientes, aunque no al principio pudieron, pero sí al final. En ningún momento vimos que contestaran de mala manera. Ellas pensaron en el buen ejemplo de sus padres y podrían pensar algo así como que, ¿saben qué? Nosotras predicamos, somos precursoras, tenemos que ir a dar estudios, no nos molesten, déjennos tranquilas, háganlo ustedes. Pero no hicieron eso. En vez de eso, obedecieron. Hermanos, esto nos recuerda el equilibrio que debemos tener. Mire, las actividades de la congregación son importantes, pero no deberíamos perder el equilibrio al grado que nuestra casa esté tan desordenada, tan abandonada en cuanto a la limpieza, y como pretexto ponemos que por la predicación, que porque somos precursores, que porque hay estudios, que las reuniones, que la visita, etcétera, etcétera. Las hijas escucharon el consejo de sus padres. La dedicación cristiana a Jehová también tiene un efecto en cómo un cristiano y una familia cuida de su casa y lo que hay adentro, y por eso el esfuerzo de mantener limpia y cuidada la casa y lo que hay en ella. Y me gustó el último detalle. Pensaron en qué podían mejorar. Sí, que podían hacerlo mejor. Y aunque no se los habían pedido, recogieron los trastes de sus padres, los platos de sus padres. Sin duda, hermanos, este es un buen ejemplo para nosotros. Es cierto, es nada más un video, pero nos hace pensar en formas prácticas de aplicarlo en nuestra familia. No solo el padre, no solo la esposa, o no solo los hijos. Jehová espera que todos, como familia, como equipo familiar, apliquemos sus principios. A continuación vamos a pasar a lo que es el estudio bíblico de la congregación, la lección 54. Vamos entonces a comenzar con el tema el papel del esclavo fiel y prudente. Este es un tema muy interesante. Últimamente lo hemos estado mencionando en el estudio de la revista del domingo, y este año hubo cambios trascendentales, significativos en cuanto a este tema, y a lo largo de los años también hubo cambios sobre la manera de entender el papel del esclavo fiel y prudente. Pero el punto es que queremos transmitirlo, lo que actualmente pensamos, entendemos de este tema a nuestro estudiante. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo lo plantea esta publicación. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, Jesucristo es el cabeza y el dueño de la congregación cristiana. Es cierto, hay hermanos que dirigen la congregación, que toman decisiones, pero el dueño que la compró con su sangre preciosa es nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. De hecho, nuestra dedicación fue a Jehová, no fue a ninguno de los hermanos que vemos en la imagen. Eso es importante también transmitirlo. En la actualidad, este grupo de hermanos, sí, están dirigiendo la obra mundial aquí en la tierra. Les conocemos como el esclavo. Entonces, tienen autoridad, eso es evidente. Entonces vamos a ver aquí quién es el esclavo fiel y prudente. Bueno, podemos ver el texto de Mateo 24:45, pero como ya está aquí supracitado, no es necesario leerlo. Aquí se menciona que Dios siempre ha usado a un grupo de hombres o a un hombre para dirigir a su pueblo. En el caso de la época de los primeros cristianos fueron los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Y en la actualidad hay un pequeño grupo de ancianos
¿Cuántos? Bueno, los que están aquí en la imagen, esta imagen de hecho ya no está vigente, pero esto es lo que aparece en la publicación. Actualmente son 9 hermanos. Si usted desea una lista más explícita, puede teclear en el buscador del sitio de JW Esclavo Fiel y Prudente, y ahí le va a arrojar la lista de los 9 nombres. Entonces, en la actualidad, el Esclavo Fiel y Prudente es un pequeño grupo de ancianos, a quien también es la misma función de cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, y este es el grupo de Esclavo Fiel que suministra esta guía, este alimento espiritual, y dirige la predicación y toma las decisiones en cuanto a organización, ¿sí? Y por supuesto, lo que actualmente pensamos, entendemos en temas doctrinales, temas de doctrina y de organización. Todos los miembros del cuerpo gobernante, que actualmente son 9 miembros, tienen la esperanza celestial. Ellos esperan ir a gobernar con Cristo en el cielo. Esa es la esperanza que ellos tienen cuando su vida termine aquí en la tierra. Y bueno, no está de más decir que siempre y cuando ellos permanezcan fieles hasta el final. Si en algún momento uno de ellos llegara a pecar gravemente, y aunque no salga a la luz, Jehová y Jesús ya están al tanto de eso, y bueno, ya les tocará a ellos que arreglarse con Jehová y Jesús con este tema. ¿Cuál es el alimento espiritual que suministra el esclavo fiel? Bueno, el alimento espiritual puede ilustrarse como el alimento físico que nos mantiene fuertes y sanos. Así también el alimento espiritual nos da las fuerzas para ser leales a Jehová y cumplir con la predicación. Este alimento nos llega a través de reuniones, de asambleas y de publicaciones y videos basados en la Biblia. Vamos a ver un poco más. ¿Por qué necesitamos al esclavo fiel y prudente? Dice la entrada. Vamos a ver por qué, cómo lo plantea aquí. El pueblo de Jehová debe estar organizado, menciona aquí. Y ahora vemos que Jesús dirige al cuerpo gobernante para que organice las actividades, y en el siglo I la congregación cristiana funcionaba de manera parecida. Nos pide ahora que leamos, bueno, hay un video, no lo vamos a comentar, y vamos a leer directamente 1 Corintios 14:33. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos. Háganlo todo de forma digna y ordenada. ¿Quiere Jehová que sus siervos estén organizados? Sí, de forma digna y ordenada. ¿Por qué piensa así? Porque Él es un Dios de orden, no de desorden, dice el texto. Número 4. El esclavo organiza nuestra predicación. Para los cristianos, los primeros cristianos, la predicación era la actividad más importante. Tenemos nuevamente otro texto. Hechos 8, 14 y 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Después de dar testimonio completo y predicar la palabra de Jehová, salieron de regreso a Jerusalén y fueron declarando las buenas noticias en muchas aldeas de los samaritanos. Entonces, ¿quiénes dirigían la predicación en el siglo I? Ahí menciona a los apóstoles. Entonces, ¿qué hicieron Pedro y Juan con las instrucciones que les dieron los demás apóstoles? Vemos allí, dice, las obedecieron, las aceptaron, las siguieron. Entonces, la predicación es la actividad más importante. Hay un video breve que destaca cómo nos concentramos en predicar. Y aquí están algunas actividades.
el cuerpo gobernante, que bien, recuerde, actualmente esto es lo que pensamos, lo que creemos, lo que entendemos es que el cuerpo gobernante es lo mismo que el esclavo fiel y discreto. No está de más decir que a lo largo de los años hubo muchos entendimientos o formas de entender estos puntos, pero actualmente esto es lo que creemos, lo que se nos enseña, lo que entendemos, que el cuerpo gobernante, los 9 hermanos, es lo mismo que el esclavo fiel y discreto. Los 9 hermanos tienen 2 funciones o 2 títulos, cuerpo gobernante y esclavo fiel. Entonces ellos dan alimento espiritual, instrucciones y ayuda práctica a los testigos de Jehová por todo el mundo. Cada detalle, por más mínimo, ellos están ahí pendientes. El esclavo nos guía, es el punto 5. El cuerpo gobernante guía a los cristianos en todo el mundo. ¿Cómo decide instrucciones que tiene que dar? Bueno, ellos dice aquí que tratan de seguir un modelo apostólico. Tenemos el caso de Hechos 15, 1 y 2. Y ahí menciona que unos hombres bajaron a Judea y enseñaron a los hermanos, a menos que se circunciden, sí, como dice Moisés, no pueden ser salvados, pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo y tras mucha discusión se hicieron preparativos para que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a los apóstoles y ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Surgió una diferencia, una discusión, un problema. ¿Y qué hicieron? Lo elevaron, sí, a lo que nosotros conocemos como grupo de ancianos. Bueno, entonces, ¿qué asunto causó desacuerdo? El tema de la circuncisión. Si los nuevecitos, sean estos gentiles, tenían que circuncidarse para salvarse. Unos decían que sí, otros decían que no. ¿A quiénes acudieron Pablo y Bernabé y otros cristianos para aclarar este asunto? Al grupo de ancianos, sí, que estaban en Jerusalén, al grupo de ancianos y por supuesto de apóstoles y ancianos en Jerusalén. Hechos 15, 12 al 18. Al oír esto, el grupo entero se cayó y se pusieron a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron todos los milagros y las cosas impresionantes que Dios había hecho mediante ellos entre las naciones. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos, óiganme. Simeón nos ha contado todo detalle desde la primera vez que Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y eso coincide con las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de estas cosas volveré y levantaré de nuevo la tienda de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que los hombres que queden busquen diligentemente a Jehová con gente de todas las naciones, personas que son llamadas a mi nombre, por mi nombre. Así dice Jehová, quien hace estas cosas que son conocidas desde la antigüedad. 23 al 29. Entonces, esto fue lo que escribieron y mandaron: de los apóstoles y los ancianos sus hermanos, a los hermanos de Antioquía, Siria, Cilicia, que son de las naciones, saludos. Nos hemos enterado que algunos de entre nosotros, sin recibir instrucciones nuestras, han ido y les han causado problemas con sus palabras tratando de confundirlos. Así que de forma unánime decidimos elegir a unos hombres y enviárselos con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han renunciado a sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas para que ustedes oigan este informe. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias: que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien, que tengan buena salud. Notamos aquí entonces, antes de tomar una decisión, ¿qué hizo el cuerpo gobernante del siglo I para que Dios lo guiara en este asunto? Bueno, ellos oraron, consultaron y tomaron una decisión de manera unánime, menciona
el texto. Aquí se cita mucho del libro de Hechos, como podemos darnos cuenta. Hechos 15:30. Después de despedirse, estos hombres bajaron a Antioquía, allí reunieron al grupo y les entregaron la carta, y cuando la leyeron se sintieron felices por las palabras de ánimo. 16:4-5. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las obedecieran. Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día. ¿Cómo reaccionaron los primeros cristianos cuando recibieron las instrucciones del cuerpo gobernante? Hubo alegría y hubo crecimiento. Hubo paz, dice el texto. ¿Cómo sabemos que Jehová bendijo su obediencia? Porque la obra siguió creciendo. Se hicieron firmes. Vamos ahora a 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, censurar, rectificar, educar de acuerdo con lo que está bien. Santiago 1:5. Si alguno tiene deficiencia de sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Cuando el cuerpo gobernante de la actualidad tiene que tomar decisiones, ¿qué hace para recibir la guía que necesita? Bueno, aquí tenemos los textos. No voy a decir tajantemente una cosa porque ninguno de nosotros, si no es que la gran mayoría, para no ser tajantes, estamos presentes en las reuniones que ellos tienen los días miércoles. Pero basándonos en estos textos, se espera, se entiende que ellos consultan la Biblia y piden la guía divina, sin duda alguna. De hecho, hay algunas atalayas que mencionan que ellos los miércoles se reúnen y comienzan con oración y por supuesto tienen sus Biblias. Hemos visto algunas fotografías, pero eso es a puerta cerrada, no son reuniones al público. No vamos a especular más allá. Algunos dicen obedecer al cuerpo gobernante en realidad es seguir a hombres. ¿Qué le convence a usted de que Jesús está guiando al cuerpo gobernante? Bueno, esta es una pregunta que nuestro estudiante va a responder y podemos irlo guiando. El cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente que Cristo eligió. Entendemos que este nombramiento fue en 1919. Repito, desde el 2013 es este el entendimiento. Antes creíamos y entendíamos otras cosas. El esclavo da instrucciones y alimento espiritual a todo el mundo, a todos los cristianos por todo el mundo. Entonces, ¿quién eligió al esclavo fiel y prudente? Respuesta: nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera nos cuida el cuerpo gobernante? Bueno, ellos mandan cartas, mandan instrucciones, videos, y ahí tenemos información al tiempo apropiado. ¿Cree usted que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente? Bueno, es una pregunta para nuestro estudiante que él tendrá que responder y lo podemos ir guiando. Quizás lo va a entender en un principio, quizás no. No debemos imponerle en este momento, sino debemos también darle tiempo a nuestro estudiante. Aquí hay una meta, ¿sí? Y aquí se nos anima a orar por la labor de estos hermanos. Entonces hemos llegado al final del estudio de esta semana. Se va a estar considerando en todo el mundo el tema del cuerpo gobernante o esclavo fiel y prudente. Hermanos, gracias por acompañarlos. Quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias, hermanos, por este tema. Ha sido muy interesante repasar juntos la información principal, los puntos principales de esta semana. Hemos visto entonces la lectura, así como son las perlas escondidas, comentarios prácticos que nos guían, que nos ayudan, y también un discurso muy interesante de los tesoros de la Biblia, el cual nos recuerda que nuestra felicidad viene de Jehová, porque Él está con nosotros, Él es nuestra fortaleza. Finalmente, vimos en la tercera sección de nuestra vida cristiana
algunos puntos prácticos para nuestra vida familiar. Y por último, el estudio del libro con el tema del cuerpo gobernante, el esclavo fiel y prudente. Y ellos, pueden surgirnos varias preguntas, pero debemos recordar la información que hemos visto. Siempre respetamos a nuestros hermanos, a los que llevan la delantera. Así como los padres de familia tienen conversaciones privadas, reuniones privadas, no a la vista de los hijos, entonces entendemos también que nuestros hermanos tienen sus reuniones privadas, y eso es importante mencionarlo y destacar la humildad de ellos, ya que ellos reconocen que no reciben, que aunque ellos fueron nombrados, pero ellos no reciben. Algunos especulan, he notado eso, ellos han sido claros, eso está en el sitio y está publicado, que ellos no reciben mensajes sobrenaturales, revelaciones sobrenaturales del cielo. Asimismo, ellos pueden equivocarse en temas de organización y de doctrina. Entonces ellos admiten con humildad que siguen siendo seres humanos imperfectos y no son perfectos. Entonces eso está en el sitio. Usted puede, al entrar a la entrada, esclavo fiel o cuerpo gobernante, ahí le va a aparecer. Y esto es algo importante, que han resaltado con humildad estos puntos. Para la siguiente semana estaremos también con más información. Estaremos llegando ya a la parte final, ya a los últimos capítulos de Nehemías, por qué se mandó al pueblo que llevara leña al templo. También estaremos hablando de algunas metas para el nuevo año de servicio y, por supuesto, una campaña especial en septiembre. Ya estamos también en los últimos capítulos de esta publicación del estudio del libro Disfrute de la Vida para Siempre. Entonces ya estamos concluyendo estas últimas lecciones y nuevamente, hermanos, muchas gracias por la oportunidad, por su confianza de acompañarnos, su fiel sintonía cada semana. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Les envío un gran abrazo a la distancia. Que Jehová les bendiga, les prospere, les cuide, les guarde a ustedes y a sus queridas familias. Bendiciones y hasta la próxima.